Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero hablarle acerca de un tema que se llama perdiendo mi bendición. Nosotros podemos apreciar en la Biblia la historia que ha sido dejada acerca de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en su salida de tierra de esclavitud a tierra de promesa. Usted y yo sabemos que el pueblo de Dios, amado hermano, fue liberado por la mano poderosa de Jehová, que con mano fuerte, dice la Biblia, sacó a su pueblo de la esclavitud y lo llevó a la tierra de la promesa. Un proceso que tenía que durar 15 días. Ese era el tiempo de la liberación del pueblo de Dios desde Egipto hacia la tierra de la promesa. Les llevó 40 años, imagínese, hermano, qué frustrante puede ser tener que esperar 40 años para ver una promesa cumplida. En el entendido que bíblicamente sabemos y entendemos que solamente 3 personajes entraron en la tierra de la promesa de la generación que salió de Egipto: Josué, Caleb y ¿quién más? Y José. Lo único que José no entró en vida como Josué y Caleb, sino que él entró en huesos. Él pidió que sus huesos fueran enterrados en la tierra de la promesa. Entonces sus generaciones vinieron cargando sus huesos a lo largo del desierto después de su muerte, hasta que depositaron sus huesos en la tierra de la promesa. De eso hemos visto nosotros y hemos tenido la figura clara acerca de 2 maneras de atravesar el desierto. El desierto se puede atravesar en vida, o el desierto se puede atravesar también muerto. De esa es la figura José, el cual a través de otros sus huesos fueron cargados y fueron introducidos y sepultados en la tierra de la promesa. Quiere decir que el espíritu de José, porque sabemos que cuando la Biblia habla de huesos se está refiriendo al espíritu. Entonces quiere decir que espiritualmente José atravesó el desierto en huesos, ¿verdad? Muerto. Y esa es una figura muy preciosa, como muerto no intervino en los procesos de rebelión en contra de Moisés. Ahí estaba Coré, todo el séquito, todas las veces que se abrió la tierra a causa de la rebeldía de ciertos líderes y del pueblo que terminó avalando la rebelión en contra del siervo de Dios. Entonces Josué y Caleb atraviesan el desierto, son partícipes, mas no parte integral de los procesos de rebelión. Observan, no contaminaron su espíritu, no contaminaron su alma, y eso les valió llegar a la tierra de la promesa. El resto del pueblo que salió desde Egipto fue mudado realmente al final del día. Recuérdese usted de la charla de Moisés y el Señor, donde le decía: Señor, no los mates, no vayan a decir que los sacaste de la tierra de la esclavitud, los trajiste de aquí para hacernos perecer. Porque el Señor estaba dispuesto y había determinado acabar con el pueblo rebelde. Pero la intercesión de Moisés delante de él provocó la misericordia de Dios, que aunque no los fulminó en el acto mismo, al final de la historia siempre sí cambió al pueblo. No sé si me estoy dando a entender. De pronto no los mató en el desierto por gracia, por bondad, por misericordia, pero al final de la historia solamente entran 3 de 5, 6, 7, 8 millones de personas que habían
estado circulando ahí en el desierto, ¿verdad? Entonces, acercando la lupa, el día de ayer por la mañana platicábamos en la reunión de varones acerca de una tribu que había sido destinada de parte de Dios para tener bendiciones en abundancia. Le había sido destinada una porción de la tierra de la promesa, porque usted sabe que al momento de entrar en la tierra de las promesas hubo una distribución de áreas que habían de tomar con el propósito de conquistar esos territorios, figura espiritual. Y recordándonos ayer, Señor me decía, Byron, una de las cosas importantes que hay que trasladar al pueblo es la importancia acerca de mantener y retener las bendiciones que Dios ya nos ha entregado en nuestras manos. Muchas veces, amado hermano, recibimos bendiciones grandes de parte de Dios, y de alguna manera yo he logrado entender que uno de los factores negativos, por así llamarlo, ¿verdad?, o adversos del alma, es que el alma suele olvidar fácilmente. De allí es que el dulce cantor de Israel dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo me atrevería a decir: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguna de las bendiciones, porque el alma olvida, hermano. El alma olvida, lamentablemente el alma olvida, y olvida bien pronto. Y cuando se tratan de los favores de Dios, también bendiciones que Dios ha enviado y que de alguna manera posteriormente a estar experimentando esa dimensión, por alguna razón se esfuma. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 versículo 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Entonces el Señor me dijo: retención. Hay que aprender a retener la bendición que Dios ha enviado sobre nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos constantemente visualizando y esperando bendiciones de Dios, esperando cumplimiento de Dios en ciertas circunstancias de nuestras vidas, pero nuestra alma, hermano, ha olvidado las grandezas que ya Dios ha hecho en medio de nosotros. Entonces, olvidar eso, amado hermano, puede ser muy delicado, porque muchas veces hemos experimentado bendiciones extraordinarias de parte de Dios, pero por la falta de la retención de esa bendición, de un momento a otro se esfuman de en medio de nosotros. Mire cómo dice esta versión: si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haber aceptado. Porque cuando habla el libro de Revelaciones, habla de la dádiva, habla acerca de la bendición de la salvación. Pero de la misma manera que debemos de aprender a resguardar y a cuidar la dádiva de la salvación que nos ha sido entregada gratuitamente a través de la muerte del Cordero de Dios. No es que no haya tenido un precio, porque no hay, hermano, quien pueda pagar precio de esa sangre divina. Entonces, yendo pronto al libro de Mateo capítulo 8 27, espero poder trasladar este rema que el Señor puso en mi corazón. Mateo capítulo 8 versículo 27. Dice la Biblia que los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Esta versión Mateo describe dos gadarenos. Hay otro evangelio que describe un gadareno. Uno o dos, igual, no hay problema. Cuando Jesús llegó al otro lado de la región de los Gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Note por favor las características de los gadarenos o del gadareno, dependiendo en qué evangelio lo esté viendo. Mire cómo eran estos individuos endemoniados, violentos,
Dice la Biblia que nadie se atrevía a pasar por tal camino, evidentemente porque eran, como bien describe la palabra, violentos, eran agresivos. Versículo 29. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. Versículo 30. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Jesús se alista a traer una liberación en la región de Gadara. Es importante entender que estos gadarenos de los cuales habla el libro de Mateo tenían una ascendencia espiritual familiar de parte de la tribu de Gad. Por eso se llamaban los Gadarenos. Y Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 8 describe, mire, a estos endemoniados que estaban en la región de Gadara, que eran, si usted lo quiere ver desde esta perspectiva, eran parte integral de la tribu de Gad. Tenían una ascendencia de la tribu de Gad. Y Crónicas 12:8 nos describe cómo eran esos hombres de la región de Gad, o sea, de la tribu de Gad, la región de Gadara. Y dice la Biblia que también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza, en el desierto. Mire cómo eran esos hombres, cuáles eran sus características primarias. Vemos en el libro de Mateo dos hombres de la tribu de Gad completamente involucionados. Completamente involucionados. ¿Por qué le digo involucionados? Porque dice la Biblia que los de la tribu de Gad eran hombres fuertes y valientes. Dice que eran entrenados para la guerra, eran guerreros, diestros con el escudo y lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones. Imagínese, hermano, ese guerrero, su rostro era como rostro de leones, y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Es decir, hermano, imagínese, hombres con fornidos, valientes, fuertes, rápidos, diestros. Los de la tribu de Gad, dice la Biblia, mire acá, eran guerreros igual que David, porque él atraía a hombres como él. Esto es lo que siempre hemos hablado, que los espíritus homogéneos se atraen. Cada uno se reproduce conforme a su género. Los de la tribu de Gad eran guerreros igual que David, porque él atraía a hombres como él, con el mismo sueño, con el mismo don de Dios, el mismo sentir y el mismo fluir que él tenía. Entonces pongámosle pausa y observemos que la característica de aquellos hombres que estaban metidos en los sepulcros habían venido en un proceso de involución en su vida, al grado que llegaron a habitar en medio de los muertos, en el lugar del depositario de los muertos. Pero realmente ellos en su esencia eran hombres valientes, fuertes, que habían, yo me imagino aquella película que usted y yo tal vez vimos, ¿verdad? No sé si le gusta ver algunas películas, pero no sé cuántos vimos aquella película de 300. ¿Algunos vieron esa película de 300? Hermano, ellos nacían para ser guerreros. Tanto que le dice ahí en la película: ¿dónde están tus guerreros? Le dice, y aquel que es, este es panadero, este es herrero, este es agricultor, y ese es tu ejército. Sí, le dice, gloria a Dios. Y le dice, espartanos, y aquellos al unísono, hermano. Eran hombres
destinados y preparados desde niños. O sea, tome esa figura y aplíquesela a los señores de Gad. Eran hombres diestros para la batalla, pero resulta ser que en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, nos encontramos a 2 de la tribu de Gad completamente tirados al abandono. Hombres violentos, habían perdido las cualidades de valentía, de fortaleza, ese entrenamiento en guerra, diestros en escudo y en lanza. Sus rostros eran como leones y eran tan ligeros como las gacelas. Esa condición había desaparecido. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a involucionar. Yo quiero hablarle acerca de eso, perdiendo mi bendición. Porque esa tribu de Gad, amado hermano, era una tribu de guerreros. Era una de las 12 tribus que habían sido destinadas para estar alrededor del tabernáculo. La tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín. Ahí venían los de la tribu de Gad. Ellos, así como la tribu de Isaacar, eran expertos, entendidos en el discernimiento de los tiempos. Estos eran guerreros generales. ¿Tienes ahí la escritura, por favor, si la puedes leer? Está en Primera de Crónicas 12:14. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Escuche esto, por favor. Esta es la versión Reina Valera 60. Dice: estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Y en esta versión, la nueva versión internacional de 1984, dice: estos gaditas eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100. Y el más pequeño de ellos, el de menor rango, valía. O sea, ese hombre, uno solo, hermano, era el equivalente a 100 guerreros del contrincante. O sea, hermano, es algo más o menos como el ejército de Israel ahora. Usted sabe que un guerrero israelí vale por N cantidad de guerreros de cualquier otra nación. Si usted pone a los Navy SEALs de Estados Unidos con la gente de Israel, se los llevan por delante. Aunque los señores de Estados Unidos son una eminencia, pero estos son mejores. Y dice que uno, el más pequeño de esto, valía por 100 hombres. Perdón. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Imagínense, un hombre suficiente, fuerza, fortaleza, destreza, habilidad, guerrero potente, equivalente a 1000 hombres. Entonces, estos señores que estaban metidos en los sepulcros eran todo eso, pero por alguna razón habían involucionado y habían perdido el nivel de la bendición que Dios había traído por generaciones hacia ellos. ¿Qué los llevó a eso? Dije yo, bueno, Señor, ¿cómo estuvo esta cuestión? Marcos capítulo 5, versículo del 13 en adelante. Dice la Biblia que tenía su morada entre los sepulcros. Aquí ya Marcos ya describe un gadareno. Y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. Quiere decir que otra de las características que fue involucionando a estos gadarenos fue la falta de sujeción. Es decir, mire hermano, tenían la capacidad de romper cadenas naturales, mas no tenían la capacidad de romper cadenas espirituales. Porque dice que su morada estaba entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. Imagínense, fuerza suficiente para destruir cadenas, mas no para ser libre. Qué delicado, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Verso 5. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Vivía en el cementerio, lo habían despojado de su sano juicio. No tenía casa ni vida social, se había apartado. No podía reunirse con nadie porque sencillamente estaba endemoniado. No vivía con paz. Era una persona violenta, completamente dominada y poseída por espíritus inmundos.
Lo interesante es que cuando el Señor viene y se presenta delante de él, usted conoce la historia y dice la Biblia: ¿qué tienes contra nosotros? Y le piden favor de que los envíe a una piara de cerdos. Números capítulo 32 versículo 1 dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Usted sabe que una de las razones por las cuales el Señor sacó al pueblo de la esclavitud fue para llevarlo a la tierra de la bendición, donde fluía leche y miel. Y dice acá que los hijos de Gad, tenían una gran cantidad muy grande de ganado. Por eso cuando vinieron a la tierra de Jazer, o vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para el ganado, dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos. Era la herencia que estaba pidiendo la tribu de Gad como posesión. No hagas pasar el Jordán, por favor, no nos hagas pasar el Jordán. Versículo 6 dice: pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí. ¿Por qué? Porque Dios había llevado y había destinado ya a todo el pueblo a introducirlo en una tierra de bendición. Es decir, habían atravesado su proceso y Dios los había colocado ya en la tierra de la promesa, en la tierra de su bendición. Pero cuando usted escucha la palabra y lee el contexto de la palabra, encuentra que los señores de la tribu de Gad no habían estado contentos, amado hermano, con la bendición que Dios les había entregado. Y una de las cosas que ellos estaban, amado hermano, completamente ensimismados, era en el hecho de que ellos deseaban una porción de la tierra que tuviera las características necesarias para la ganadería. Porque dice la Biblia, según usted puede observar en el libro de Números, que los hijos de Gad tenían una cantidad grande de ganado. Ahora, cuando nosotros acercamos la lupa a esto, hermano, vemos que realmente cuando el Señor les dice: ¿ustedes creen que es justo que mientras los demás están peleando porque están conquistando la tierra de la promesa, ustedes deseen quedarse en una tierra donde hay abundancia de ganado, donde hay suficiente alimento para el ganado? Note que esta tierra se encontraba del otro lado del Jordán. Quiere decir que ya el pueblo había sido trasladado del otro lado del Jordán a la tierra de la bendición. Pero ellos habían preferido, en vez de entrar en la tierra de la bendición, quedarse en la tierra del otro lado del Jordán, porque ellos tenían tres conflictos muy grandes en su corazón. Número uno, el primario por el cual perdieron la bendición de la tierra de la promesa fue el exceso de ganado. Su preocupación distaba más allá de la bendición de Dios, porque estaban más preocupados en cómo le darían de comer a su ganado. Eso implicaba que quedarse con esas tierras requería quedarse del otro lado del Jordán y no entrar en la tierra de la promesa, porque estas tierras estaban previo a atravesar el Jordán. Quiere decir que estas tierras estaban todavía del otro lado del desierto. Habían transcurrido 40 años de esfuerzo, 40 años de trato, 40 años de batallas, 40 años, amado hermano, que tardó el pueblo en llegar a este lugar, para que cuando llegase, estos malagradecidos hubieran, perdón que les diga así, habían estado más focalizados en la bendición que habían alcanzado del otro lado del Jordán, en el desierto. Y eso fue básicamente por tres situaciones que se manifestaron en su corazón. Entonces, note que habían salido de la tierra de la esclavitud. Dios les había, con mano poderosa, los había llevado a lo largo del desierto. Y cuando estaban delante de la bendición de Dios, porque ya estaban ahí, ellos dijeron:
Nosotros queremos la tierra donde hay abundancia de pasto para nuestros ganados. Eso implicaba una cosa: no atravesar el Jordán y no llegar a la tierra de la promesa. Aunque la promesa y la bendición ya la tenían por delante, porque dice la Biblia que una de las cosas que hizo el Señor a Moisés fue ver toda la tierra de la bendición que él había de entregar a las generaciones. Entonces Moisés dijo a los hijos de Gad, versículo 6, y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, es decir, van a ir a conquistar, van a ir a poseer, van a ir a derrotar a esos 32 reyes, mientras ustedes se quedan aquí de este otro lado del Jordán para darle de comer a su ganado. Entonces dice la Biblia: ¿por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor, les ha dado? Hermano, este es tener la bendición enfrente. Este es tener la bendición así como un vaso, podértelo tomar, pero decidir qué lugar donde estás prefieres antes de ejercitar el esfuerzo de poder poseer y conquistar. Imagínense, con la promesa de Dios por delante, pero más preocupados en su ganado. Pongámosle pausa a esto. Hay tres cosas que provocaron la involución de la tribu de Gad. No le digo que todos terminaron endemoniados. Estos dos, o este gadareno, es un ejemplo nada más. Pero mire lo que dice la Biblia: que una de las razones por las cuales ellos habían preferido quedarse del otro lado de la tierra de la bendición fue por el exceso de ganado. O sea, hay bendiciones en Dios que ya hemos poseído, bendiciones que Dios ya ha entregado, que ha colocado en nuestras manos por misericordia y por gracia. Pero una de las cosas que provoca que un hijo de Dios pierda su bendición es el exceso de carne. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, vemos acerca de los frutos de la carne. Hay bendiciones que Dios ya destinó para nosotros y posiblemente muchas veces ya hemos disfrutado de esas bendiciones, pero muchas veces perdemos esa bendición a causa de la carnalidad. Entonces, tres cosas pueden provocar, bajo el contexto, que la bendición que Dios ya puso en tus manos pueda ser quitada. Y una de ellas es cuando la manifestación de los frutos de la carne se vienen a dar en ti. Dios te ha bendecido, por eso mire, retén la bendición que, mire, ¿a cuántos Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy? Quiero ver su mano. Retenga esa bendición. Pastor, ¿y cómo retengo la bendición? Apártese de la vana manera de vivir que le fuere dada a través de sus padres y provoque matar el exceso de carne. El problema de la tribu de Gad es que estaban más pendientes de los placeres de la carne que de la tierra de la bendición que Dios habría de traer sobre ellos. Pues bien, hermano, muchas veces Dios ya ha entregado esas bendiciones, muchas veces Dios ya ha enviado esas bendiciones, algunas de ellas las hemos degustado ya, pero a causa del montón de ganado que muchas veces guardamos en nuestro corazón, a veces esas bendiciones se empiezan a apartar de nosotros. Pues, ¿qué provoca que un hijo de Dios, después de haber tenido una bendición sobreabundante, le sea quitada? Por eso es importante, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que Jehová te ha dado. Porque, hermano, muchas veces en la abundancia el pueblo de Dios se pierde. Hablábamos el día de ayer con los hermanos, cuando uno pasa procesos de escasez, hermano, mañana, tarde y noche metido en la iglesia. Pero cuando viene la abundancia de la bendición, cuando usted ha estado perseverando y ha dicho, pastor, como logro, por ejemplo, que mi economía sea levantada. Mira, tengo un testimonio de un hermano por ahí que ayer se lo conté a los hermanos. Pastor, me dijo, tengo problemas económicos. Una persona que había tenido que su nivel socioeconómico siempre había sido muy holgado. Y por alguna razón, en algún proceso, Dios lo metió y se apartó del redil.
Se apartó del redil, mas no se apartó del corazón de su pastor, y ahí ha estado su pastor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Muy bien, muy bien. Gloria a Dios, cada día mejor. Aleluya. Recibió la promoción que siempre había deseado y ¡juá! Aleluya. Ya no gano 1000, ahora gano 20,000, y bendita la misericordia de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Y de repente en la abundancia se perdió, se salió del redil y empezó a caminar en pasos del mundo. Y de repente en el tiempo me dice: pastor, evidentemente usted sabe que cuando uno se aparta del redil, el sistema del mundo es muy fácil que lo atrape a uno. Y en el espacio del tiempo me dice: pastor, bueno, no, Dios me dijo, dile que viene un trato sobre él, porque apartó su corazón de mí y dejó de honrarme como él tenía que honrarme. Retiró sus diezmos y sus ofrendas, dejó de hacerlo. Entonces un día me dice el Señor: dile que por cuanto eso hizo, viene un trato. Pero eso era difícil de asimilar, pues porque la promoción tenía semanas. O sea, imagínese usted, ¿verdad? De estar trabajando, tal vez, bueno, hemos dicho que el trabajo dignifica al hombre, en todo sentido. Tal vez de estar trabajando en mecánica, de repente lo promueven a jefe de taller, ¿va? Y de tener un salario de 3,000 quetzales al mes, de repente le dicen: usted no va a ganar 3, va a ganar 10. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuántos carros tengo que desarmar? Solo tiene que observar a todos los mecánicos. Lo único que usted tiene que hacer es supervisar. Entonces, recibiendo esa gran bendición y que le diga: prepara porque tu corazón se apartó. Imposible de creerlo, pues, ¿cómo va a ser eso si me acaban de dar mi promoción? Bueno, ya te dejé el mensaje, porque nosotros tenemos que aprender a ser carteros del reino, hermano. Cuando Dios te da una palabra, fíltrala a través del ministro. Si el ministro te dice: entréguesela al hermano, usted va y le entrega la palabra, pero el cartero no lee el mensaje. El cartero le entrega, no se queda supervisando si el hermano: te voy a entregar una palabra, pero tengo que ver que la hagas. No, es cartero, tome la carta a ver qué noticias le mandan. A usted mire, con el emisor, mire cómo se entiende. Yo le dije: bueno, hermano, te entregué la carta, ¿verdad? No, que me está yendo bien, ahora, hermano pastor, pues gloria a Dios. En el espacio del tiempo, porque Dios cumple su palabra, hermano. Y de repente me llama: pastor, estoy tronado. Le digo: sí. ¿Por qué no regresas al redil? Ya tengo mis razones por las cuales no. Bueno, ok, listo, pero aquí soy tu pastor y te sigo. Aunque mire, bendita la misericordia de Dios con la tecnología. Ahora por WhatsApp, por Facebook, hermano, uno no se le escapa a nadie. Si no me encuentran por aquí, me encuentran por allá, de Tim Marín, de Doping Web, pero uno aparece por algún lugar. Hasta que me dijo: pastor, necesito que nos sentemos a hablar. Bueno, ya había transcurrido un buen espacio de tiempo, por lo menos unos 6, 8 meses. Bueno, cuando tú quieras. Nos juntamos y platicamos. Dice: no, yo creo que voy a tener que irme del país porque la situación económica está tan devastada. Pero yo no entiendo, le digo: si Dios te había bendecido, Dios te había dado lo que siempre habías soñado y lo que siempre habías pedido. ¿Qué desvió tu corazón? Total, platicamos ahí, se dieron situaciones que pues evidentemente yo no puedo abrir, ¿verdad? Y lo bendije. Y un día estaba en mi casa y estudiando, cuando el Señor me dijo: dile a él que diezme. Bueno, mire, hermano, si algún día le digo algo, dese por enterado que es Dios, que de mi alma no va a salir. Rara vez lo digo. Entonces dije: mira, dice el Señor que presentes tu diezmo. Y viene la respuesta inmediata de regreso: ¿y cómo voy a dar el diezmo si ni para comer me alcanza? Pues eso yo no sé, ahí entendete vos con Dios. Yo soy el cartero, no soy no te voy a hablar con Dios. Es que no es posible, si apenas si me alcanza para comer, ¿cómo es posible que Dios me esté pidiendo? Papaito lindo, perdóname, yo soy cartero. Tal vez el sombrero me hace falta, ¿verdad? Porque hasta los perros se me tiran a veces a quererme morder. Eso sí es seguro. Cuando vas caminando y te tiras el perro, hasta abajo se le mete una ahí en el ruedo, hermano. Bueno, me dijo: desaparecido, ¿va?
De repente un día me envía un WhatsApp y me dice: voy a diezmarme. Pues eso es vos con Dios. A mí no me digas. Yo solo te doy la instrucción y te enseño. Ya tu nivel de relación y de convicción con Dios, eso es entre tú y Él. Porque el diezmo no es un exigible, hermano. Eso es un compromiso mío para con Dios. Cada uno sabe cómo lo lleva delante de Dios. Obviamente el pastor es un consejero, y así como le doy consejos en ese índole, le doy consejo también cómo se corten las uñas, ¿verdad? Cómo se suenen los mocos. Hasta eso enseña la Biblia, porque dice la Biblia que el que se suena fuerte le sangra la nariz. La Biblia es sabia. Bueno, le dije, gloria a Dios. Anulado ayer. Y hace unos días me llama y me dice: pastor, estoy feliz. Dije: bueno, gloria a Dios. ¿Y ahora qué? Apenas voy por la primera semana del mes y ya vendí el 90% de la cuota entera. O sea que me quedan 3 semanas para cubrir nada más el 10% del resto de la cuota. Digo: Señor, no cabe duda de plano. ¿Te das cuenta? Le dije, que tu fidelidad a Dios le permite a Dios, porque Dios no va a ir en contra de su palabra, le permite a Dios bendecirte grandemente. Y usted, y pastor, no era ni siquiera un diezmo inmenso, era pequeño, pero lo que Dios estaba pesando era su corazón. Entonces, cuando él ejercitó, yo le dije: bueno, ¿y le vas a entrar? Sí. Bueno, ejercita la fe, porque la fe es la que te tiene que mover, sabiendo que tienes que dar algo que tal vez no tienes en la bolsa, o que vas a dejar de comer por cumplir con Dios. Y suena cruel, pero Dios pesa los corazones, hermano. Créame que Dios los pesa. Es más, dice la Biblia que fue llevado al desierto el pueblo para saber qué había en su corazón. Entonces, a veces las pruebas, lo que Dios está buscando es tu reacción. Total, que el hermano dice: yo voy a diezmar, hermano, y en cuestión, yo no le estoy diciendo así le va a ir de bien. O sea, ese es un trato individual entre Dios. Puede que usted pase un año diezmando y hasta de último Dios lo bendiga de alguna manera, porque va a pesar su corazón. Pero a mí me llamó la atención que en cuestión de 2 semanas obedeció, hermano. Y me dice: ya apenas llevo 1 semana del mes y ya tengo el 9. Mira, hermano, ¿quiénes trabajan aquí en ventas? ¿Alguien que trabaja aquí en ventas? ¿Costará llegar al 90% de la cuota de todo el mes en 1 semana? Perdónenme, eso solo Dios lo puede hacer. Los hermanos que me miran por la televisión que trabajan en ventas saben lo que es tener que llenar la cuota mensual, hermano. Es más, usted y yo también tenemos que ver cómo llenamos la cuota mensual para poder cuscún. Pues sí, pero la obediencia provocó que la bendición, a la cual de alguna manera con su forma de vida la había alejado por la falta de obediencia a la palabra de Dios. Y muchas veces hemos ofrecido y hemos prometido a Dios: Padre, si tú me bendices, algo así como Ana, si tú me bendices con un hijo, te lo voy a dedicar. Padre, si tú me bendices con un mejor trabajo, Señor, yo te voy a esto. Padre, si tú me bendices con una mejor mujer, yo con esto. Si tú me bendices con un mejor varón, yo con... Y cuando esa bendición llega, muchas veces trastoca nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces, como de los de la tribu de Gad, hay exceso de ganado todavía trabajando en nuestro interior. Es una de las cosas que provoca que la bendición que ya estás disfrutando sea quitada, o pueda ser quitada, así como los señores de la tribu de Gad, que provocó que perdieran la bendición de entrar en la tierra de la promesa. Hermanos, nada más la preocupación de sus vaquitas y de sus chivos. Las bendiciones de Dios para ti, para mí. Pero si todavía hay exceso de ganado en el corazón, hay peligro de que puedas perder aún esa bendición que Dios ya ha puesto en tus manos el día de hoy. La tribu de Gad estaba delante ya de la tierra de la promesa, lo que tenían que hacer era atravesar el Jordán. Ese fue el otro problema, porque para poder entrar en la tierra de la promesa era obligatorio. Dígale a su hermano que está ahí a la par, por favor: a la tierra de la promesa solo se puede llegar por el Jordán. ¿Cuál fue el segundo problema de la tribu de Gad? Número 1, estaban más preocupados en su ganado
Gálatas. Es que no, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque si voy a la iglesia tengo que dejar mi segundo frente. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia ya no voy a poder echarme los traguitos. ¿Cuál es ese ganado que aún existe en tu corazón? ¿Una relación ilícita? Piensa. Mire, quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguna bendición que usted haya estado viviendo y de pronto dejó de vivirla? O de alguna manera dejó de experimentarla. Lo que aleja la bendición de Dios de la vida de un hijo es el ganado. Ellos tenían la promesa de Dios delante, pero estuvieron más preocupados en darle de comer a su carne que poseer la tierra de la bendición. Entonces dice la Biblia que la gran cantidad de ganado, eso habla de la manifestación de los frutos de la carne según Gálatas, porque los deseos de la carne siempre son contrarios a los deseos del Espíritu. Mire lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, note, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades con los hermanos, gloria a Dios, aleluya, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Identifica alguna de esas? Ese era el exceso de ganado que existía en el corazón. Mire, por eso es que los de la tribu de Gad, hermano, habían involucionado. Esos dos pobrecitos sí habían involucionado hasta la dimensión de ser endemoniados. Envidias, que fuera los envidiosos, hermano. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, aquí dice que no heredan el reino de Dios. Yo le podría agregar un poquito, tal vez versión Byron Girón: los que practican tales cosas no ven la bendición de Dios. Retén tu corona. Mire, hermano, yo he visto gente en esta casa prosperar de una manera sobrenatural, pero cuando esa prosperidad llega a su vida, si el corazón no está bien cernido, involucionan y pierden ese nivel de bendición. Yo quisiera que tú pensaras en esta mañana si alguna de las bendiciones a las cuales Dios por misericordia te había hecho acreedor has dejado de experimentar en los últimos días, o en los últimos meses, en las últimas semanas, o tal vez en los últimos años. Pastor, es que Dios viera cómo me bendecía el Señor. No sé qué pasó. Yo te puedo decir hoy: examina primeramente cuántas vaquitas tienes en casa, examine cuántos chivos, examine cuántas libras de carne tiene guardada en la refrigeradora. Perdón, ¿me estoy dando a entender? No le estoy hablando de carne natural. Mire, ese fue el problema. Ese fue el problema. ¿Cuál fue el problema cuando se dio la rebelión de Coré? Dice la Biblia que la chusma que venía mezclada dentro del pueblo pidió carne. O sea, la chusma se preocupa en la carne. Por eso, hermano, renuncio a ser chusma. Razón tenía Kiko. Ser chusma te hace perder tu bendición. ¿Qué pidió la chusma? Carne. Pero estudiamos que la palabra carne en el contexto, en esa porción de la palabra, no se refiere a carne de comida. Entonces la chusma lo que pedía era sexo ilícito en medio del pueblo, y el pueblo se contaminó de tal manera que entró en eso. ¿A causa de qué? De lo que la chusma les provocaba. Entonces el exceso de carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, pueden provocar que la bendición que Dios ya ha puesto en tus manos pueda ser quitada.
Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Imagínense, hermano, perdónenme la expresión y el chapinismo, qué mordido estar del otro lado del Jordán viendo toda la bendición y decir: ay, no, yo prefiero mejor un filet mignon de este lado. Allá del otro lado solo sandías gigantes, melones gigantes. Allá yo quiero carne. Entonces la carnalidad provocó que perdieran la tierra de la bendición. Ahora, el problema secundario, que era parte de este primario, es que otra de las cosas que dañan, amado hermano, ya es aquí lo difícil. Aquí es donde viene lo cardíaco. Porque la segunda razón por la cual ellos, amado hermano, no entraron en la tierra de la promesa fue como consecuencia de que no quisieron cruzar el Jordán. Y dice la Biblia que la carne nunca va a permitir que una persona manifieste el nivel de la humildad. Para poseer tu bendición, Dios primero te va a hacer humilde. Y para hacerte humilde, muchas veces te va a hacer, hermano, que aterrices la cara en el suelo. ¿Por qué la tribu de Gad no entró en la tierra de la promesa? Número uno, porque prefirió los frutos que estaban del otro lado del Jordán, en el desierto, las tierras, para su ganado. Pero el problema de estos, segundo problema, usted sabe que el Jordán tipifica bíblicamente la humillación. Entonces, otra de las cosas por las cuales la bendición puede ser quitada, bajo la perspectiva de Gad, es la falta de humildad. Cuando somos prepotentes, cuando somos alzados, cuando somos altaneros, hermano, perdóneme, Dios no es un Dios de ese tipo. Entonces, ¿qué provocó que esa bendición se perdiera? Porque ya habían atravesado todo el proceso del desierto, ya lo tenían. Solo les faltó una cosa para entrar en la tierra de la promesa. Porque la condición del exceso de ganado era una condición interna de corazón. Pero para ser trascendente la tierra de la promesa, tenían que entrar por la parte más baja del Jordán. Eso habla de humillación. Entonces, a veces las bendiciones son quitadas por falta de humildad. Cuando no queremos, hermano, cuando nos negamos a ser tratados por Dios. Y la soberbia, la altanería, la prepotencia, la autosuficiencia llega a nuestra vida. Eso puede provocar que la bendición de Dios desaparezca. La falta de humildad. Porque lo que estaban diciendo los de la tribu de Gad es: sí queremos la tierra de la promesa, pero no nos hagas pasar el Jordán. Quiere decir, quiero la bendición. ¿Cuántos queremos bendición? Amén. Tienes que pasar Jordán. Jordán es humillación, hermano. O sea, Dios, para bendecirte, primero te va a hacer humilde. La tribu de Gad no quiso. La tribu de Gad prefirió la carne y no quiso. Por favor, pastor, queremos esa bendición. Lo único que no nos queremos humillar. Eso le estaban diciendo a Moisés. Hay bendiciones que se pierden, hermano, porque vienen los tratos de... Pero mira, los tratos de Dios son necesarios en todo proceso de un hijo de Dios de formación. Ser humillado no es bonito. Ser tratado no es bonito. Es feo. Como dice aquel personaje que sale en la tele, fue horrible, hermano. Entonces, lo que pueda de alguna manera alejar la bendición de ti es cuando a tu vida se ha apartado la humildad de Cristo Jesús. Es decir, cuando no aceptamos los tratos de Dios en nuestras vidas y no aprendemos la humildad. Hermano, ser tratado con humillación, eso es duro. Entonces, mucha carne quita la bendición. La arrogancia, el orgullo, la soberbia se convierten en fragancias pestilentes para Dios. Y dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Entonces, cuando se nos ha subido el mosh, el ego, eso puede provocar. No,
perdóneme pastor, pero ahora soy jefe de reclutamiento. Voy a mencionar un nombre, y perdónenme los hermanos de la tele, ¿verdad? Voy a ser jefe de reclutamiento de Pepesca S.A. Me contrató Pedro, pero como yo no puedo manejar tantas barcas, me dijo que ahora se las administra. Así que hermano pastor, en el nombre del Señor Jesús, yo ya no puedo seguir sirviendo en esta iglesia porque ahora soy el CEO de Pepesca S.A. Entonces perdóneme pastor, de pronto le podré ayudar ahí en un tirito predicando, pero no más, porque ahora mire, está hablando con el jefe de recursos, o el CEO, ¿va? Que es el Chief Executive Manager, que es el más grande. Es un Bill Gates, una cosa así, ¿verdad? De corporación. Perdóneme pastor, yo ya no puedo limpiar baños en esta iglesia porque de pronto viene alguno de los gerentes que yo dirijo y que van a decir que yo aquí limpiando va. No pastor, predicar y tal vez ministrar las ofrendas, si es que es en el altar, porque hermano, cuánto ganado hay adentro y cuánta falta de humildad. Entonces las bendiciones se alejan de aquellos prepotentes, altaneros, soberbios y arrogantes. Y regularmente esto llega a nuestras vidas cuando llegamos a sentir que somos más de lo que realmente somos. Por eso la Biblia es sabia cuando dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo, ni ninguno menor, sino que cada uno tenga su justa evaluación de quién es en Dios. Diga, renunciamos a la soberbia. Dice la Biblia que el Señor Jesús se humilló. ¿Cómo se humilló el Señor Jesús? Haciéndose semejante a usted y a mí, siendo Dios. Se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre. Entonces no nos hagas pasar el Jordán. La humillación es imprescindible en todo proceso de bendición. Y la tercera razón por la cual no entraron en la tierra de la promesa fue porque dice la Biblia: ¿por qué desalentáis al pueblo? ¿Se recuerda anterior? Vamos de regreso acá. Aquí está, mire, perdón. Versículo 32:7. Número 1, exceso de ganado. Número 2, humildad. Jordán es humildad. Dios te va a dar tu bendición cuando aprendas a ser humilde. Y si ya te la entregó y esa bendición provocó tu altanería, provocó tu prepotencia, ahora crees que eres la última Coca-Cola del desierto, con una bendición que Dios te regaló, te la van a quitar. Por eso, hermano, cuando uno tiene promociones o cuando Dios lo bendice de una manera sobreabundante y extraordinaria, una de las cosas que se deben de mantener sobrias en medio de nosotros es el entender que si tenemos algo es por misericordia y gracia de Dios, hermano. Porque dice la Biblia que Él mira de lejos. ¿A quién? Y de cerca. Al que acerca lo bendice, al que no bendice lo aleja. ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen? O sea que estos individuos generan desaliento, desmotivación para poseer la tierra de la promesa. Ahora, lo interesante de esto, ahora sí avancemos. El hombre de doble ánimo es inestable. Quiere decir que otras cosas, Jenny, que aleja la bendición de nuestras vidas, es el doble ánimo y es la inestabilidad. ¿Cómo así, hermano pastor? Mire pues, Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, lo hemos visto en otras oportunidades. La palabra en el original que la traduce es dipsujos, y se refiere a un espíritu vacilante, se refiere a doble ánimo. Ahora, esta palabra se compone de dos vocablos: dis, que quiere decir dos, según la concordancia. Ahí están los numerales, por favor, para los que les gusta estudiar con concordancia. O sea, esto no nos lo sacamos de la bolsa, así, de la nada. Y la palabra psuje, que quiere decir aliento, espíritu, alma, persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo, corazón. Entonces, una persona de doble ánimo es una persona, amada hermana, que tiene un doble espíritu,
que tiene una doble alma, que tiene un doble ánimo y que tiene un doble corazón. Como dice aquella, cuando digo una cosa digo otra, es que sí, que no, que cuando digo una cosa digo otra, es que no sé. Doble ánimo, doble espíritu, doble ánima, doble corazón, doble sentimiento, amado hermano. Entonces, Génesis dice la Biblia que hubo maldición a causa del doble ánimo, y una de las cosas que provocó la tribu de Gad y quería meter al pueblo en esa visión era con el desánimo. Quiere decir que el desánimo provoca muchas veces también que perdamos la bendición que a veces ya nos ha sido entregada de parte de Dios. Génesis capítulo 4 versículo 3, mire, ¿qué es doble ánimo? Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda. Mire, por eso es que es tan importante la ofrenda, amado hermano. Por favor, guarde eso en su corazón. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Por qué? Porque tenía doble ánimo, porque tenía altar, pero sus obras eran malas. O sea que tener altar no es garantía de buenas obras. Podemos levantar ofrenda a Jehová, podemos tener altar delante de él, pero si las obras, ¿qué pasó con este siervo Caín y su altar? Sí tenía altar, chanfleado, pero tenía altar. Ahora, ¿cuál fue la situación? Tenía altar, pero actuaba diferente a lo sacerdotal. Eso es un doble ánimo. Mire, mire que es doble ánimo también. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 25, para que podamos comprender un poco más gráficamente qué es el doble ánimo. Versión Las Américas. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Como que el dinero siempre es problema para algunas personas, ¿verdad? Y él le dijo: es que, mi hermano, si algo no tolera a Dios, es la mentira de los siervos. Mire lo que le responde el discípulo de Eliseo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. No, hermano pastor, eso que usted está diciendo no es así. Y uno viéndolo, hermano, y le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y Giesi le dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. El pastor le dice: ¿de dónde vienes, hijo? No, de trabajar. No viene de trabajar, hombre. Se le olvidó quitarse la tapita de la frente y la trae todavía aquí prendida. ¿De dónde viene? De trabajar. Y aquí dice Telgua, mira, hermano, porque se quedó tirado haciendo una tapadera toda la madrugada. Pero se levanta, como no hay espejo, ¿eh? Hola, pastor. Telgua, a la gran. Note, por favor, antes de mentirle a un ministro, le miente al Espíritu de Dios. Al pastor se lo babosea uno todos los días si quiere, pero al Santo Espíritu de Dios no. Y al final del día el que da los galardones y los premios es él, no uno. Es que, ¿cómo es posible que este hermano esté recibiendo tanta bendición? Si cómo anda. Porque Dios es fiel y justo, y él sí sabe qué es el corazón que tiene el siervo. ¿No estaba también allí mi corazón cuando estabas sacando pisto de aquel que te dije que no sacaras? Porque te dije, Giesi, no es tiempo de dinero, y fuiste detrás de ellos a pedirle lo que yo no quise recibir. Cuando el hombre volvió a su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Mire, ahí hubo incluso una maldición generacional a causa de una mala actitud nuestra. Nuestras generaciones pueden ser marcadas. De la misma manera, una actitud nuestra puede provocar la bendición en nuestras generaciones. Yo le decía hace unos días a mi hijo Pablo: y te he enseñado, hijo, y ahora me da pena porque tiene retoño.
Ahora ya no nada más bregas por tu propia vida. Ahora no pensás, tenés que pensar en tu hijo. Cada vez que hagas algo, hermano, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tus bisnietos, piensa en tus tataranietos, piensa en tus generaciones. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? La lepra ya la tenía Giezi, solamente se le evidenció físicamente, porque la lepra que Giezi llevaba en su corazón se llamaba avaricia. No se le había manifestado hasta que se encontró con las riquezas y dijo: y eso es ser pastor, y todo ese pisto ganan los pastores, yo me voy a hacer pastor, eso es buen negocio, métase a ver cómo le va con todos los demonios. Hermano, es que ser pastor es solo sentarse, predicar y llenarse de dinero. Pero, solo el ministro que ha estado metido en el fragor y en el brandir de las espadas espirituales sabe eso, hermano. No es que yo quiero ser pastor porque dicen que los pastores se hacen ricos. Rico, hermano, renuncio. Giezi tenía avaricia en su corazón. Era siervo, pero avaro. No era tiempo de recibir ofrenda, pero se deslumbró con el dinero. ¿Por qué, amado hermano? Porque el espíritu que tenía que vencer Giezi se llamaba avaricia, que es un amor desmedido por las cosas materiales. Entonces, ¿cuál era el doble ánimo de Giezi? Servía, pero en su corazón tenía el deseo de ganancias deshonestas. Eso es doble ánimo. Pastor, ¿será que puedo servir en la iglesia? Sí, mi hijo, Dios te bendiga, vamos, entrémosle. Pero pastor, necesito unos billullitos para poder estar en el altar predicando. Que va a predicar otro lado, hermano. Esas tres cosas provocaron que la tribu de Gad se quedara del otro lado del Jordán y no poseyera la tierra de la promesa, aunque ya estaban, hermano, lo único que tenían que hacer era saltar el charco llamado Jordán. Si nos saltamos el Jordán, mire, hermano, está usted aquí y dice: allá donde está aquella maceta en la tierra de la promesa, aleluya, solo tengo que hacer eso. Pero voy a tener que dejar de chupar, voy a tener que dejar de fumar, voy a tener que dejar aquellas 3 traiditas que tengo que mi esposa no sabe. La gran hermano, póngale el nombre que quiera, carne. Cuando uno dice: no, es que mire hermano pastor, ¿sabe por qué yo no quiero llegar a la iglesia? Porque si llego a la iglesia yo sé que me voy a tener que comprometer con Dios y yo no estoy dispuesto a comprometer. Hay un espíritu gadareno operando, hermano. Y Dios te anhela y te quiere llevar en calidad de novia. Así que si hay un poquito por ahí de rocho y viuda, y hay que ponerle más atención a las cosas del espíritu. Porque el reino de los cielos, dice la Biblia, no es comida ni bebida, sino son cosas espirituales. Dios te ama. No olvides sus beneficios. No olvides las promesas que le has hecho a Dios. Porque, y como que si fuera poco, diría, todo lo que hablas y dices te lo están escribiendo en el libro de las memorias. Todo, hasta lo que hablas. Yo digo que hasta lo que habla uno solito a veces en el cuarto, entonces llega y se echa su loción, Señor, aleluya, que está. Señor, todos los días amanezco guapo, pero hoy exageré. Así dice el hermano, yo no, el hermano. ¿Verdad? No olvides los beneficios de Dios en tu vida. Cuando te presentes delante de Él y digas: Señor, como Ana, si tú me bendices con un hijo, yo te lo voy a entregar a tu servicio. ¿Usted cree que Ana agarró el niño? Aleluya, ya tengo el chilpayate ahora, y que mire el Señor cómo sale con eso. No, Señor, me lo diste, y mi palabra era que yo te lo habría de traer a ti al templo te lo habría de dedicar. Y salió Ana, imagínense, con su chiquillo.
Y le dijo al sacerdote: aquí está, solamente cuídamelo, por favor. Se dio la vuelta con lágrimas y le dijo: Dios, mi amor, Dios me lo dio a usted, para él. Nos vemos, hijo. Porque a veces cumplir las promesas duele, hermano. Pero la Biblia nos dice: nuestro sí es sí y nuestro no es no. Cuando Dios te bendiga, no olvides sus beneficios. Eso decía el dulce cantor, porque su alma era como la suya y como la mía, olvidadiza. Pero hoy le vamos a decir: Señor, que nuestra alma no olvide tus bendiciones. Hermano, Dios te ha bendecido de una manera extraordinaria. No olvides tus promesas y lo que un día le dijiste a Dios: Señor, si tú me bendices, entonces yo. Usted sabe qué fue lo que habló con Dios. Si tú me bendices, Señor, tú sabes que yo eternamente te voy a estar agradecido y te voy a servir en tu casa siempre. Cuando esa bendición llegue, no se olvide de servir en la casa del Señor. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.